Arratsaldeon denei eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todos y gracias por la asistencia. Aunque parezca un contrasentido, no voy a hablar de arquitectura porque por supuesto no sé nada de arquitectura. Lo que en Enisteca pretendemos con este tipo de exposiciones y con este formato de libro es de alguna manera divulgar fácilmente lo que tenemos en Beasain, concretamente. Con la exposición y el libro que estamos presentando en este momento, lo único que pretendemos es divulgar en imágenes la obra de los arquitectos del Goierri, que durante los siglos XVII y XVIII tuvieron una presencia muy importante no solo en el Goierri, sino en todo el País Vasco y fuera del País Vasco. El formato del libro que presentamos es el mismo formato, tal y como ha dicho Aitor, el del año pasado, el de CAF. Es un formato que de alguna manera lo hemos adoptado por la sencilla razón de que con 10-15 páginas de introducción, 125-130 fotografías y 4 o 5 líneas en los pies de foto, te permite de una manera rápida leer el libro en apenas 30 minutos. Es un libro muy visual. Os preguntaréis ahora por qué hemos elegido este año el tema de los arquitectos. Hemos elegido el tema de los arquitectos del Goierri por la sencilla razón de que este año se cumple el 250 aniversario del fallecimiento de Martín de Carrera, uno de los primeros, entre los primeros arquitectos del país. Y al decir del país, digo en el más amplio sentido del término. Martín de Carrera nació en 1713 en Errekarteun y murió en 1768. Este año pues se cumplen justo los 250 aniversarios de su muerte. Y el resto de los arquitectos que vamos a ver ahora, y lo vamos a ver de una manera gráfica, para asimilarlo un poquito mejor, todos ellos son nacidos en el Goierri. Os vais a extrañar incluso de dónde nacieron algunos de los importantes. Pues no solamente trabajaron aquí, sino que trabajaron en obra pública dentro del Estado español, para el Reino entonces de España, trabajaron también en obra religiosa en Zaragoza y en multitud de sitios. Los arquitectos que hemos presentado aquí, lógicamente, no son todos. Es una parte importante, tal vez la más representativa que hemos elegido para su divulgación. Vamos a empezar con un arquitecto del Renacimiento, con un franciscano, concretamente de Ceray. Es Fray Miguel de Araújo, que hizo mucha y buena obra, pero estuvo toda su vida dedicado a obra de su orden, para los franciscanos. Al decir que hizo mucha obra, él no la hizo físicamente, hizo las trazas, el diseño, hizo el proyecto. Al igual que otro que habréis visto en la exposición, que es Pedro de Lizargárate, que es de Lazcao, concretamente del caserío Lizargárate. Y el resto de los arquitectos que vamos a ver ahora son no solamente la saga de los Carrera, que es una saga muy importante, puesto que hay no solamente 3, sino hasta 4 carreras. Pues el padre de Pedro de Carrera, del que consideran el abuelo de los Carrera, también hizo mucha obra en Beasain. Y entre otras, la primera presa de piedra de Igarza, precisamente la hizo él también. Luego vamos a ver los Avaría, que tenemos un montón de obra aquí de los Avaría, y que hay 3 ramas. Una rama de los Avaría se asentó preferentemente en Beasain, otra se asentó preferentemente en Ordizia y otra se marchó concretamente a trabajar a Aragón. Vamos a verlas todas ahora y hablamos de ello. El primero que hemos dicho, Fray Miguel de Araújo de Ceray. Esta es una obra muy característica que la habéis visto 1000 veces y no sabréis de quién es. Esta es la iglesia de San Francisco de Tolosa. Me parece que es la única iglesia de Guipúzcoa sin torre. Las trazas la hizo en 1597. Repito que el fraile, Fray Miguel de Araújo. Y se terminó concretamente entre 1601 y 1625. La terminó la escuela de otro maestro cantero que era Pedro de Mendiola, que en principio se comprometió a hacerla en 8 años y lógicamente no pudo terminarla en 8 años, la terminó en 25, pero finalmente se arreglaron.
pero tuvieron que pagar la consiguiente multa. Los escudos que aparecen en la parte superior son los escudos antiguos de la villa de Tolosa. Esta es la parte superior de la iglesia de San Francisco. Esto que vemos aquí es la iglesia de San Francisco y lo que está adosado es el convento de los franciscanos de Tolosa. Esta es una postal antigua de principios del siglo XX, en la cual se observa lo que era entonces la calle Cuartel. Aquí había un cuartel en Tolosa y por aquí estaba lo que era a mediados del siglo XX la calle Rondilla, que ahora me parece que es Pablo Gorosal. Antiguamente pasaba, el río Oria pasaba justo por ahí y le llaman calle Rondilla porque la guardia del cuartel que había ahí, concretamente en la zona esta, hacía la ronda precisamente por ese sitio. No va muy bien, parece. Bueno, esta es la torre del Juncal, la iglesia del Juncal de Irún. Esta, el diccionario de los canteros vizcaínos dicen que, concretamente, Fray Miguel de Aramburu fue a hacer ciertos arreglos a la torre. Sin embargo, hay otros autores que dicen que hizo también las trazas, y al decir las trazas, digo el diseño o el proyecto, como queráis. De todas maneras, esta es la primera torre herreriana, según dicen los tomos, que hay en la primera y única torre herreriana que hay en Guipúzcoa. Los entendidos dicen que se observa perfectamente por la zona superior, digamos, del campanario. Esta está concretamente, si vais a Irún, está al lado del Museo Iaso y a unos 100 metros aproximadamente del Ayuntamiento. La iglesia de los Isasis en Eibar. Esta es una iglesia que fundaron los parientes mayores Isasi que tenían la torre justo a la derecha de donde tienen el complejo. Las trazas la hizo también en 1593 y para 1614 estaba ya, todo el complejo estaba construido. Al decir que la fundaron los Isasi, tenemos que tener en cuenta lo que es una fundación. Ellos lógicamente financiaban la obra, pero la iglesia en este caso les daba todos los derechos de percibir los diezmos y las primicias de todo el contorno donde estaba situado el complejo, de tal manera que prácticamente en 10 años estaba amortizado. Eso es lo que se dice patronazgo o fundación. De las pocas obras que hizo Fray Miguel de Aramburu que no fueron religiosas fue el Ayuntamiento de Rentería. La obra original del Ayuntamiento de Rentería no llevaba esta parte superior, es solamente la parte esa de aquí. Y en 1604 estaba negociando por los regidores de lo que era entonces Obrereta, estaba negociando la construcción del ayuntamiento. Solamente puso una condición para hacer la parte del precio, es que la escalera interior de acceso tenía que ser de piedra de sillería, no de madera, porque los regidores del ayuntamiento le exigían en un principio que sería de madera. Si vais a Rentería veréis que es un ayuntamiento precioso, sobre todo teniendo en cuenta que tiene más de 400 años. Es una muestra solo de lo que hizo Fray Miguel de Aramburu, Ahora se ha ido la gana. Ahora, la Purísima de Azpeitia, también de monjas franciscanas. Es una iglesia también muy antigua, es de principios del siglo XVII, prácticamente de 1605. Se ve por lo sencilla que es la torre. Y una particularidad que tiene es que esa torre prácticamente está totalmente unida al resto de la arquitectura de la parroquia. No es una separata como está en la mayoría de las iglesias guipuzcoanas. En el siglo XVII empezó lo que digo yo que es la epidemia de construir iglesias. Esta epidemia vino por una sencilla razón, y es en contra de lo que se dice, hubo mucha emigración a las Américas, a las Indias, y entonces mucha de la gente que iba allí, y algunos se enriquecían y la mayoría morían de miseria,
querían hacer algo en su pueblo natal y entonces enviaban grandes donativos para construir iglesias. Y entonces, según los entendidos, todo el románico que había aquí en Guipúzcoa se fue transformando poco a poco en este marmotejo de iglesias que hubo, que los arquitectos de entonces, arquitectos eran en realidad maestros canteros, hubieron de dar soluciones que no había entonces para construir este tipo de iglesias tan grande con esas torres tan altas. Y uno de los primeros que dieron soluciones arquitectónicas a este tipo de iglesias y a este tipo de torres fueron los Avaría de Beasain. Luego veremos qué hicieron y quiénes fueron los Avaría de Beasain. Es una saga muy grande, aparte de los Carreras. Los más importantes fueron los Carreras, porque están al más alto nivel. Y además, yo creo que son 4, no solamente son 3. Son Pedro Martín de Carrera y Manuel Martín de Carrera. Pero antes de todos está el padre, que de alguna manera también les dio la formación. Porque este tipo, digamos, de gremios era un gremio muy cerrado. Esa sapiencia no se transmitía normalmente, sino que se traspasaba de padres a hijos, pero ya desde el siglo XII y desde el siglo XIII, no desde ahora, no desde el siglo XVII. Y 400 años después serían exactamente igual. Eso es. Otro convento franciscano pone Mondragón, veréis, porque los de Arrasate tienen la leyenda de que el nombre de Mondragón es precisamente de Monte del Dragón, o sea que por eso pone la T intermedia, no es por otra cosa. Esto lo hizo Juan de Araoz, un indiano. He hablado antes de los indianos, de los que iban a las Indias. Este mandó alrededor de 1000 ducados, que era mucho dinero, para hacer precisamente lo que es la iglesia esta con la torre. Los franciscanos vinieron aquí en 1587, pero esto se hizo concretamente a partir de 1607. Se hizo la iglesia. Los escudos que vemos ahí son los escudos de Araoz Uriarte, que son de las casas solares de Juan de Araoz. Los dos apellidos, Juan de Araoz Uriarte. Actualmente es casa de cultura en Arrasate. Y esta también me parece que es la última de las que presentamos de Fray Miguel de Araujo. Que yo hasta que no me he metido no sabía quién era, lo tengo que confesar. Pedro Belizargárate. Pedro Belizargárate es de Lazcano, de Lazcaomendi, posiblemente nacido en uno de los caseríos de Belizargárate que vemos cuando subimos a la izquierda para ir a almorzar a casa del Pirpas o bien digamos, a la otra venta. Me parece que hay dos caseríos de Belizargárate, uno de ellos está transformado. Y aquí parece que nació Pedro de Belizargárate, pero este no hizo obra aquí. Este de alguna manera se estableció en Madrid y lo único que hizo es obra civil para la corte de Madrid, porque emparentó con un gran arquitecto en Madrid, que era Francisco de Mora. Fijaros qué obra tiene, La capilla, restauró totalmente la capilla de Santiago en Toledo, posiblemente la más importante de la catedral de Toledo. Si habéis estado ahí, es una catedral monumental, majestuosa. Pues esta posiblemente sea la capilla más importante. Hizo no solamente la reconstrucción de la capilla, sino también la bóveda. Y esto que vemos aquí, perdón, esta es la bóveda. Esto que vemos aquí es el mausoleo de Álvaro de Luna, válido del rey Juan II. El válido era la mano derecha del rey, el que le quitaba los marrones y el que luego se metía el dinero al bolsillo para él. Este era Álvaro de Luna, como todos los válidos, luego veremos algunos. Pero ya veis que la capilla es majestuosa. Las nervaduras de la bóveda son impecables. Esta de alguna manera la reconstruyó totalmente Pedro Belizargárate. Bueno, el Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo no tiene, digamos, la resonancia política que tiene hoy en día, porque el Alcázar de Toledo en realidad es una alcazaba antigua, árabe. Lo que pasa que en el 36, de alguna manera, pues se metió al edificio en política porque fue, de alguna manera, donde estuvo resistiendo, según dicen el general Moscardó, ¿no? Pero tiene una trayectoria de 600, 700 años y es un edificio muy importante. Pedro Belizargárate, con su pariente, no sé hasta qué tipo estaba emparentado, posiblemente por matrimonio con alguna de las hijas o alguna de sus hermanas,
estuvo reconstruyendo la fachada sur totalmente de la Alcazaba de Toledo. Estuvo reconstruyendo. Y este Alcázar de Toledo tiene la particularidad, según dicen los que entienden de arquitectura, que las 4 fachadas del Alcázar de Toledo tienen un estilo diferente. O sea que fijaros qué trayectoria tiene de casi 700 años. El convento de Uclés. A esto le llaman el Pequeño Escorial. Es un monasterio que estuvo trabajando junto con Miguel del Valle, otro arquitecto. Estuvieron trabajando los dos hasta la Reforma, ya hace casi 400 años. Y estuvieron trabajando ahí alrededor de 12 años solamente en el monasterio. Es un monasterio que todavía se puede visitar, está en Cuenca. El monasterio es un monasterio precioso y está bien conservado. El convento de la Encarnación en Valdemoro, a unos 22 kilómetros de Madrid. Este convento lo hizo otro válido de un rey, de Felipe III. Si habéis ido a comer cordero, por ejemplo, a Lerma, en la plaza de Lerma hay un parador, y antes era el palacio del duque Lerma, el que está al fondo. Bueno, pues este señor es el que fundó este monasterio para monjas de su linaje, o sea, parentela suya. Todas las linajes le llamaban, digamos, a la gran familia que decían ellos, gran familia. Mujeres que no se casaban de su familia, pero en el más amplio sentido de la palabra, lógicamente iban al convento. Y este señor hizo el convento precisamente solamente para monjas de su linaje. Este era válido de Felipe III, el duque de Lerma. Prácticamente la totalidad de Lerma, hay muchos terrenos, es del válido este. Todo ese dinero lo hizo en los años en que estuvo de alguna manera siendo la mano derecha de Felipe III. Esto en Valdemoro también todavía se puede ver muy bien porque está bien conservado. Eso es. Y aunque parezca mentira, en el Panteón del Escorial, pues también lo restauró Pedro de Lizargárate. En 1618 estaba extrayendo mármol para restaurar el Panteón del Escorial, porque tenía un gran problema, y tenía unas humedades horrorosas, según dicen. Entonces le encargaron a Fray Alberto, me parece que es de Dios, Fray Alberto de Dios, y a Pedro de Lizargárate le encargaron la reconstrucción y la restauración del Panteón del Escorial, de forma que se olvidarían, digamos, de las grandes humedades que destrozaban totalmente los pabellones. Tardaron alrededor de 7 años en la restauración, pero la terminaron. Lo que no sé es si la restauración que hicieron en 1600, en el primer cuarto del siglo XVII, es la que vemos actualmente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cobró 6.000 reales por la obra. Bueno, empezamos con los Avaría. ¿Quiénes son los Avaría? Para hacernos una idea, Martín de Avaría Azcárate es el cabeza, el iniciador de una de las 3 ramas de Avaría. Hay 3 ramas, una en Beasain, otra en Villafranca y otra que se fue a trabajar a Aragón, todas con una misma raíz, en el caserío Avalín y Achada. Ahí nacieron todos. Martín de Avaría en 1611 ya estaba haciendo la parroquia de la Berría. Martín de Avaría tuvo una suerte y una desgracia. Tuvo la suerte de casarse con la dueña del caserío Igarteche de Beasain, Igarzaechea. ¿Sabéis dónde está Igarzaechea? La Torre del Sunday, justo enfrente, la casa que había enfrente, ahí estaba, hasta 1928 estaba el caserío Igarteche, el caserío Igarzaechea. Se casó con María de Echeverría de ahí y tuvo la desgracia de perder a su mujer, pero tuvo la suerte de heredar todo su patrimonio. Entonces, al heredar su patrimonio, pudo afianzar obras que iba licitando, porque claro, al hacer obras no le daban la obra a cualquiera, si no tenía un respaldo económico detrás. Tenías que tener posesiones, que pudieras de alguna manera ponerlas en depósito para que, en caso de que iría mal la obra, el que teóricamente había promovido y que había contratado se quedara
digamos, con tu patrimonio. Entonces empezó así precisamente por la muerte de su mujer, que heredó el caserío Igarzaechea. En 1611 estaba haciendo, digamos, la iglesia de Olavarría. La hizo con Miguel de Arrese. Miguel de Arrese, llevando 9 años, estaba 9 años haciendo la obra, se murió y entonces el Martín de Avaría Azcárate cogió él mismo toda la obra y la terminó. Al decir la terminó, no la terminó físicamente, sino que tenía una cuadrilla, digamos, de maestros canteros que manejaba él y terminó la obra. Esta es, digamos, una de las primeras obras importantes que hizo. La parroquia de Olavarría. Dolarea, de Beasain. No se sabe exactamente quién hizo Dolarea de Beasain, porque Dolarea se hizo alrededor de 1605-1606. Y la obra que contrató Martín de Avaría Azcárate en 1609 fue interiores, digamos, de la casa. Para entonces también ya era, de alguna manera, tenía la gerencia o gestionaba la ferrería de Igarza. O sea, que el tío se movía. Y esto no fue una obra que le reportó mucho dinero, me parece que cobró alrededor de 11.800 reales, pero digamos hizo obra en la zona de Igarza que él de alguna manera dominaba, porque luego también hizo obra, bueno, veremos después, es la siguiente me parece, en 1600, concretamente en 1631 contrató obra para hacer por alrededor de 49.000 reales la iglesia de Beasain. Él no hizo ni el diseño, ni las trazas, ni el proyecto de la iglesia de Beasain, pero subcontratado, digamos, por el que de alguna manera promovió eso, lo que sí hizo fue obra importante, por bastante dinero. Entonces, al cargo de la obra de Beasain estaba un arquitecto que se llamaba Pedro Berizola. Cuando se murió este, ya cogió él totalmente la dirección de la obra de la iglesia de Beasain. Y ejecutó más obras. Al decir arquitectos, no tomarlo literalmente, en realidad son maestros canteros, porque entonces no daban títulos de arquitecto. Luego explicaremos cuándo se dieron y cómo pasó. Hemos dicho que hizo más obra en Igarza. Bueno, hizo más obra en Igarza, concretamente en el Palacio de Igarza. También una obra, digamos, de no mucho calado, de alrededor de 9.800 reales de León, pero bueno, que le servía de alguna manera para, digamos, entrar en todo este complejo de Igarza, porque como había de alguna manera también, digamos, rematado lo de la ferrería, pues le servía de alguna manera, ya estaba ascendiendo socialmente, ya tenía trato, digamos, con el señor Rigarza, y el señor Rigarza ya le delegaba, digamos, un montón de obra, porque hemos visto que Dolarea era del señor Rigarza, le dio obra, le da obra también para hacer en el palacio, le remata y gestiona, digamos, la ferrería, es decir, la remata por 4 años, se obliga a pagar una cierta cantidad al señor Rigarza y lo que saque de la ferrería se queda para él. Es uno de los pocos ejemplos de ascenso social, digamos, desde la nada, a través de una, digamos, de suerte de casarse con María de Echeverría y desgracia de perder a su mujer, como hemos dicho antes. Una gran obra que hizo, lo que pasa, casi seguro que no es de la magnitud de esto, es el Palacio de Iurramendi de Tolosa. La obra que él ejecutó, que él contrató en 1631, es el Palacio de Iurramendi, que lógicamente será inferior, bastante inferior a lo que vemos ahí, que es de finales del siglo XIX. Una particularidad de esto es, ahora haciendo una historia de la iglesia de Arriarán, hemos visto que Miguel de Avaría, el hijo de Martín de Avaría, compró la campana que había concretamente en la casa de Iurramendi para fundirla y hacer una de las campanas de la iglesia de Arriarán. Es una curiosidad más. Pero como veis aquí, la obra ya tenía que ser monumental. Empezó en 1611, estamos hablando de 1631 cuando contrató, ya lleva 20 años, digamos, trabajando. También intervino en el Palacio de Lazcano. El Palacio de Lazcano empezó a elevarse, empezó a construirse en 1640, lo hizo María de Lazcano,
que era la viuda del almirante Oquendo. No solamente hizo el Palacio de Lazcano, sino que hizo todo el complejo que hay alrededor. Las monjas, el convento Santana de las monjas Bernardas y el de Santa Teresa, que ahora es de benedictinos y que antiguamente también era de monjas. Es uno de los complejos más importantes de Guipúzcoa y tal vez el menos conocido de todos. Miguel de Avaría, hijo del anterior, hijo de Martín de Avaría. Este tiene una curiosidad, este también fue alcalde de Villafranca en 1666, pero nació en Beasain y vivió en Beasain. Hijo del anterior. Este es el que hizo más patrimonio en Beasain de los Avaría, porque solamente en Beasain tenía 20 caseríos con sus pertenecidos que eran de su propiedad, pero aparte tenía también caseríos en Ordicia, tenía caseríos en Idiazábal, tenía caseríos en Lazcano, y al decir caseríos hablo de caseríos con sus pertenecidos. Miguel de Avaría. Este hizo grande, digamos, al mayorazgo de Avaría. Luego veremos lo que es un mayorazgo. La iglesia de Urrestilla, las trazas de la iglesia de Urrestilla, estaba en obras en el momento que la saqué, o sea que no hay mucha cosa, también la hizo Miguel de Avaría. Fijaros qué torres más simples son, qué toscas son. Es un paralelepípedo puro y simple, apenas tiene adornos, pero es que claro, le estaban dando soluciones arquitectónicas a algo que no había entonces. A principios del siglo XVII no había. Dieron esas soluciones concretamente los Avaría, porque los Avaría tienen la particularidad que empezaron a trabajar 100 años antes que los Carrera. Los Carrera son mucho más importantes que los Avaría arquitectónicamente, pero estos tienen la particularidad de que empezaron a trabajar concretamente un siglo antes. De esto hizo las trazas de la torre de... Y también hizo las trazas de la torre de los planos, las trazas de la torre de Albisto. Exactamente igual. Esta se hace unos años después y ya vemos que tiene otro formato, y ya es diferente. Y tiene incluso unos adornos, unos pináculos en la parte superior. Esto, aunque os parezca mentira, esto es la parroquia de Lazcao. La torre que vemos aquí no es la torre que hay ahora. Esta torre la hizo Miguel de Avaría, la torre. Y su padre también hizo el altar principal y parte de las paredes anteriormente, porque luego Miguel de Avaría tuvo que tirar las partes de las paredes, tuvo que tirar y volver a levantar. Sin embargo, la parte superior de la torre, el cuerpo final no se levantó hasta principios del siglo XX, que es la que vemos actualmente. La parte de abajo es de Miguel de Avaría, de esa época, pero la parte superior, que es la más bonita actualmente, esa se hizo a principios del siglo XX. También remozó en 1749 Miguel de Avaría la ermita San Prudencio, que dice que fue la primera parroquia de Lazcao. Y posiblemente la remozó ya con las estructuras actuales. La remozó con la espadaña de la parte superior. Esta es una fotografía del principio del siglo XX y si la comparamos con actualmente no tiene prácticamente ninguna diferencia, más que una restauración. Bueno, Miguel de Avaría también hizo como ermita, la primitiva ermita. También hizo la primera ermita de San Martín, porque en principio cuando se hizo, en 1600, me parece que fue 40 y tantos, cuando se hizo no era más que una pequeña ermita. Luego, la actual, esta es del principio del siglo XX, hubo que esperar a que en la Primera Guerra Carlista, en 1833-1839, la quemaran y desapareciera, para que, por un acuerdo, el Ayuntamiento de Beasain y la Diputación erigiera lo que es ahora la Basílica de San Martín de Leonat, que es esta. Y este escudo es precisamente el que dice que la Diputación tiene parte y arte, digamos, en la Basílica. Es prácticamente igual que ahora, la única diferencia es el pórtico, que ahora lo circunvala, y antes concretamente pasaba por aquí la Reca, el riachuelo, y ahora eso está, de alguna manera está todo tapado, está subterráneo. Pero también la hizo Miguel de Avaría. Repito que la primera ermita. Y también hizo
de las monjas bernardas, de las monjas de clausura, también terminó, en 1670, terminó la iglesia, concretamente por alrededor de 60.000 reales, terminó la iglesia del convento. Una cosa es el convento y otra es la iglesia. También la terminó él. O sea que, como veis, es por mucho el más prolífico de los Avaría. De los Avaría. Aquí le pasó una cosa muy importante. También hizo la iglesia, participó entre 1650 y 1670 en la iglesia de Arderán. Pero aquí los sacerdotes, los beneficiados de la parroquia y el propio obispado de Pamplona le metieron a juicio por no haberla construido conforme a arte constructivo. Decían, tuvo que desarmar la cúpula de la torre y tuvo que desarmar el tejado a su propia costa, porque decía desde el obispado de Pamplona que había peligro de derrumbe. Y así sería. Trajeron a otro perito, otro arquitecto para ver, y este certificó que efectivamente que había peligro de derrumbe, y a sus costas, con sus costas, tuvieron que de alguna manera derrumbar todo y volver a construir. Si os fijáis bien, tiene el reloj, se ve en un reloj, ¿lo veis? Actualmente no está. Este reloj lo hicieron en aceite, concretamente, y ahí se ve una cosa muy esto. Este es el único panteón que había en el cementerio de Arderán, es el panteón de los Gaitán de Ayala, el señor del valle, el dueño del valle. El resto descansaba en tierra, pero el señor en panteón. Se ve digamos, es esto. Este panteón estuvo hasta prácticamente 1970. Estuvo. Arroa, exactamente igual. Esta iglesia también se construyó con las primicias de los colonos, de los caseros de alrededor. Anualmente, con esas primicias se construyó la iglesia. Estuvo más de 100 años, estuvo construyéndose. Y al final, con el donativo de un indiano, se tuvo que terminar la iglesia. Esta también la hizo Miguel de Avaría, y ya veis que sigue siendo exactamente como las otras. Un simple paralelepípedo, sin adornos y sin nada, pero repito que era 100 años antes que los Carreras. Domingo Bernardo de Avaría, de la saga de los Avaría, de un hermano de Martín de Avaría Zárate del primero, pues generó otra rama de maestros canteros o arquitectos en Ordicia, que hicieron también mucha obra, mucha importante obra. Un hijo de Martín de Avaría Nieto, a su vez, este hizo el mayorazgo de la familia Avaría y fue el que construyó esta casa que vemos aquí, que no es otra casa que la que actualmente vemos a la iglesia a la izquierda de la plaza del mercado de Ordicia, donde juró Carlos V el carlista los fueros. Esta es la casa donde está actualmente Cuchabán. Prácticamente está restaurada ahora y prácticamente es la misma, Si veis, la única diferencia que tiene es esto, la parte superior, que originalmente no estaba, y en vez de ventanas aquí, ahora para entrar a la cucha, lo que han hecho ha sido 4 puertas, aparte de la de entrada. Pero esta es la casa donde englobaron todo el mayorazgo los Avaría, en Ordicia. Esta es un dibujo de 1850. La casa se hizo hacia mediados del siglo XVIII, o sea, 1740. Domingo Bernardo de Almaría hizo el pórtico de la parroquia de Alsasua. Domingo Bernardo de Almaría de Villafranca. Y una cosa muy importante, la magnífica torre de la iglesia San Martín de Atau. La torre esta, como veis, no tiene ya nada que ver con las torres que hizo Avaría. Esta es una torre ya con mucha, parece barroca, con mucha filigrana, con mucho libuco, con mucho adorno. Tiene mucha más complicación que la otra. La otra se limitaba a levantar una pared de mampuesto es piedra, con sillares en las esquinas y nada más. Nada más. También licitó, pero no le dieron la obra, licitó la reconstrucción de la torre de la parroquia de Segura.
que en el momento de la licitación, la había prácticamente 6 meses antes, le había prácticamente derruido un rayo. Entonces estuvo licitando, los planos de la época son estos que vemos aquí, los planos de la época, o sea que como veis, arte dibujando también tenían para hacer plano, pero no le dieron a la obra, le dieron a otro. Pero bueno, ha aparecido esto y esto verdaderamente es un documento importante de cómo se presentaban y de cómo se licitaba, digamos, las obras para las iglesias, que entonces eran las obras más importantes que había. Juan y Esteban de Avaría, también de Villafranca, de la misma saga anterior de los de Avaría. Participó también en la torre de la iglesia de Olavarría. Antes hemos visto que en 1611 Martín de Avaría, de la saga de Beasain, hizo parte de la torre, hizo la iglesia. Lo que hizo fue terminar, digamos, la torre. Los dos, Juan y Esteban, es Juan padre y Esteban su hijo, trabajaron durante alrededor de 15 años juntos y también hicieron mucha e importante obra, como veremos ahora. Entre ellas, la torre y parte de la iglesia de Santa Marina de Osilondo. Ya veis que esta torre también, aunque le faltará una restauración porque está de alguna manera sucia, pero bueno, es una torre que ya tiene, digamos, 2 alturas en el campanario, es totalmente distinta a la otra, que no tenía más que unos simples agujeros. Esta ya es mucho más complicada arquitectónicamente. Bueno, pues esta la hicieron Juan y Esteban de Avaría, de Ortiz y Villafranca de Ortiz. Y también la iglesia de la Torre de Idiazábal. Esta es una fotografía de principios del siglo XX, como veis no tiene nada que ver con la de ahora, varía bastante. Y la torre es una torre de alguna manera mucho más sencilla, por la sencilla razón que primaba el dinero. Depende de lo que licitabas, hacías una torre con determinados dibujos, hacías una torre simple. Esta prácticamente costó la mitad de lo que costó la anterior. La he traído como ejemplo. El coro y cubierta de la iglesia de Beasain. Este es el coro, ya lo reconocéis, de la iglesia de Beasain. Y estos son los planos. Aquí Juan de Carrera y Esteban de Avaría tuvieron que volver a derribar lo que habían construido porque se venía abajo. La tuvieron que volver a levantar porque tampoco no estaba construida conforme arte constructivo. Eso pasó en la iglesia de Beasain. Este plano es de Urusuna. Es el plano de la bóveda, de la zona de la bóveda trasera. Los de Zumeta es otro de los Zumetas, son de la saga de Cegama. Estuvieron trabajando ellos también individualmente, pero también trabajaron mucho con Carrera. Incluso uno de ellos era cuñado de Carrera. Estaba casado con una hermana de Martín de Carrera, con Manuela de Carrera. Junto con 2 vizcaínos, Sarasúa y otro que no me acuerdo ahora, que fue Navascués, hicieron la reconstrucción de la torre de la iglesia de Sanzol en Navarra. Y también en la parte de la torre campanario de la iglesia de Zaragoza. Como veis, las formas son muy diferentes. Bueno, entramos con los Carrera. Pedro de Carrera. Este, según los libros, es el primer Carrera. Es el abuelo, digamos. Pero ya han aparecido documentos que antes que este también estaba Francisco de Carrera, que concretamente hizo la presa de Igarza. La primera presa de piedra de Igarza la hizo el padre de Pedro de Carrera. Pedro de Carrera, según Barras Ponce, era el mejor de los arquitectos Carrera, mejor que Martín de Carrera, incluso mejor que Manuel Martín de Carrera. Pero bueno, eso lo dice él. Este tiene también, no tiene mucha obra, pero sí elegida. Entre ellas, la portada de la iglesia de San Miguel Doñati, aunque hay gente que dice que no la hizo él. Isabel Escaceray dice que la hizo un Juan de Carrera, que posiblemente era su hermano. La verdad es que seguramente la hicieron entre los dos. Uno hizo las trafas y el otro se dedicó a la obra. Ahora veremos parte de la obra de él. Nacieron todos los Carrera, o sea, Pedro de Carrera y Martín de Carrera y Francisco de Carrera nacieron en la Carta de Beasain. Nacieron. Martín de Carrera, que es el que estamos ahora homenajeando por cumplirse el 250 aniversario de su muerte,
su fallecimiento, nació en 1713 y murió en 1768. Martín de Carrera nació en Errecarte y Vargas Ponce dice que murió viniendo de Orozco de un ataque de cólico miserere. ¿Sabéis lo que es cólico miserere? Apendicitis. Y entonces vivía en Tolosa porque estaba haciendo obra en Tolosa y la apendicitis no le dio tiempo a llegar a Tolosa y murió en la misma habitación que nació en el caserío Recarteaundi de Beasain. Lo que no sabemos es en qué habitación falleció, ni tampoco en qué habitación nació. Pedro de Carrera hizo una de las primeras torres de, digamos, con este estilo en Guipúzcoa, y es el de la parroquia de Legazpia. Posteriormente, con su hijo Martín, fue también ampliando la parroquia de Legazpia hasta hacerla grande. Dicen que entre los dos, entre Pedro de Carrera y Martín de Carrera, hicieron grande la parroquia de Legazpia. La parroquia de Legazpia es una parroquia monumental, si la habéis visto. En 1757 también reconstruyó la ermita de San Martín de Loinat, de la Virgen de Loinat, y le puso la espadaña, prácticamente tal y como está ahora. Es una de las obras pequeñas que hizo en su pueblo de Beasain, la ermita de la Virgen de Loinat. En la parroquia de Cerain intervinieron Martín de Carrera, intervino Pedro de Carrera, intervino Juan Bautista de Carrera, hermano de Pedro. Hicieron la torre, hicieron posteriormente también la portada principal, hicieron el crucero e incluso el altar mayor. Prácticamente toda la iglesia de Cerain es de los Carrera. El ayuntamiento de Legazpia. Aquí también hay polémica. Hay quien dice que la primera fase, hay tres fases, las trazas las hizo Pedro de Carrera. Luego ya Lizardi, el arquitecto Lizardi, hizo las trazas y de alguna manera Martín de Carrera participó también en la construcción, pero las trazas la hizo Lizardi. Eso es lo que dice el librito y yo me he limitado a poner lo que dicen algunos autores. Esto a Martín de Carrera le sirvió de mucho y es porque se hizo un especialista en ayuntamientos, tal y como veremos ahora, pero ayuntamientos monumentales. Antes hemos dicho que hicieron la portada de San Miguel de Oñati. Vargas Ponce dice que la hizo Pedro de Carrera. Sin embargo, Isabela Astiazarain, que es una erudita en el tema de los Carrera, asegura que la hizo Juan de Carrera. Posiblemente la hicieron entre los dos, porque eran hermanos. Juan de Carrera vivía en Gudugarreta. Lo hemos visto ahora porque estamos haciendo algo de Gudugarreta, y era dueño de dos caseríos en Gudugarreta. Era dueño de Astiazarain y era dueño también de Aguirre Goicoa en Gudugarreta. O sea que no era cualquiera. Obras modestas en Beasain, la casa Echeverría Carrera. Esta la hizo Pedro de Carrera, la hizo para su familia. La hizo después de casarse en 1704, o sea que esta casa es después de 1704. Pero la hizo para que viviera su familia, vivió ahí. Nació en Recarteaundi, pero vivió ya hasta su fallecimiento, vivió en Echeverría Carrera. Es la que llamamos Casa de los Gitanos, en Beasain. Despectivamente, y mal dicho, pero en Beasain se la conoce como la Casa de los Gitanos. Martín de Carrera, el que estamos homenajeando. Este es el más prolífico de los Carrera. Antes hemos dicho que el más prolífico de los Avaría era Miguel de Avaría. Este es el más prolífico de los Carrera. Este hizo un montón de obra. No solamente por todo Guipúzcoa, sino por todo el País Vasco hizo un montón de obra. Martín de Carrera, tal como veremos ahora. Vargas Ponce dice que no es el mejor, pero sí el más prolífico. Vargas Ponce dice que el mejor arquitecto, a pesar de no tener el título, es Pedro de Carrera. Y el más preparado, porque ya hizo, digamos, un libro con todos los problemas constructivos que se llevaban entonces, es el nieto de Pedro de Carrera, Manuel Martín de Carrera. Eso lo dice Vargas Ponce, que fue el director de la Academia de Madrid, de la historia. Los Carrera también hicieron la portada de la iglesia de Segura, posiblemente no toda,
pero si no gran parte de la portada, que es una portada preciosa. También hicieron, este es el ayuntamiento de Beasain, el anterior al actual, este se tiró en 1922. Hicieron el ayuntamiento, la reconstrucción del viejo, y donde estaba el horno, que era esto era el horno municipal, ahí hicieron el mesón Arambarri, que es esta parte de aquí, lo que hemos marcado con el 1. Esto es el ayuntamiento y esto es el mesón Arambarri. Entonces lo hizo Martín de Carrera junto con su hermano Juan Bautista y su cuñado Zumeta. Lo hicieron en 1737, 11 años después del plano este, que es de 1724. Este plano está sacado de la Chancillería de Valladolid. El Cegama hizo una casa preciosa, que es la casa Arza, la hizo para su suegro. Martín de Carrera se casó 3 veces. Y esta la hizo, los libros dicen que para hacer un poco la pelota a su suegro. Esta casa tiene trampa. Lo que está en la parte trasera es un simple caserío. Y este lo que hizo es hacer la fachada delantera, pero hizo una fachada hermosa, monumental. Este es el zaguán de entrada. El zaguán de entrada. Y se la hizo a su suegro por 60.000 reales. La hizo en 1755. En 1755, para su segunda esposa. Se casó 3 veces. Se fallecieron 2. También heredó de las 2 anteriores. O sea que tuvo una desgracia y tuvo la suerte de heredar. Esta es otra casa de Cegama, esta es la casa Olaran. Esta es mucho más sencilla que la anterior, sin embargo costó el doble porque hizo la casa entera. Esta está un poquito antes de llegar a lo que era entonces la papelera de Cegama, y esta casa concretamente va desde el inicio de la carretera hasta el río, hasta el final. Es una casa monumental, con una huerta espléndida. Costó 120.000 reales y lo hizo para la familia Olaran. La familia Olaran era la que dominaba de alguna manera la zona del barrio de Olaran, que es un barrio que hay por el bar Manolo hay una carretera que te lleva hacia unos caseríos. Ahí los Olaran, digamos, dominaban toda esa zona. Entonces la hizo para el cabeza de familia de los Olaran. La hizo un poquito después de 1755, o sea, seguidamente de la otra. No solamente, al decir la hizo, no quiere decir que hacía solamente esto, porque él de alguna manera hacía las trazas, dejaba ahí a su gente trabajando y lógicamente iba a otras obras, o sea que estaba haciendo varias obras a la vez. Arechavaleta, obra monumental, de alrededor de 100.000 reales, también hecha con dinero de los indianos, dinero mandado desde México. Y luego se acabó con los diezmos de los feligreses. En las iglesias normalmente se construían, normalmente con las primicias, se construían, pero el problema que tenía, si no había donativos, era que te podías pasar 70 años construyendo la iglesia, porque claro, lo que recogías anualmente no te daba para demasiadas cosas. Sí, para bastante, pero no para demasiadas. Depende de la cantidad de colonos que habría. La parroquia de San Pedro de Escoriaza, exactamente igual. Aquí la hicieron en su totalidad. La parroquia de Escoriaza. Esta es una parroquia monumental. Ya veis que la torre ya no tiene nada que ver, es totalmente diferente. Y luego ya con el hijo de Martín de Carrera, con Manuel Martín de Carrera, todavía más. El palacio de Zaldibegoite, también llamado de la Hidalga, lo hizo también para un indiano que venía de nuevo de las Indias para acá y le contrató y hizo el palacio. Todavía está de pie y está reconstruido. Está muy bien. En la parroquia de Orendain también trabajó con su hermano Juan Bautista. Esta parroquia estuvo prácticamente 50 años parada, entonces la retomaron estos y la acabaron. Martín de Carrera junto con Juan Bautista y con su cuñado Zumeta también. Hemos dicho que Martín de Carrera aprendió en el Ayuntamiento de Legazpi. Fijaros si aprendió que hizo el monumental Ayuntamiento de Oñate. Lo hizo. Le dieron prácticamente carta blanca para contratar también en los gremios, no solamente a la sillería y la construcción, sino los gremios. Y también el Tarrasate, del cual Vargas Ponce dice que es un edificio monumental, pero con mala distribución, dice. Tal como dice, lo pongo, entrecomillado.
El escudo del ayuntamiento de Arrasate ya lo hizo su hijo Manuel Martín de Carrera por 6.000 reales. Un grupo que funciona en Arrasate como Leniscata vio en el momento de restaurar el escudo, vio que en la parte superior con la corona ponía "Me hizo Manuel Martín de Carrera". Eso se ha sabido más de mucho tiempo. Y también hizo el ayuntamiento de Alegre. Todos estos andaban alrededor de los 100.000 reales, porque podían pagarlo. El ayuntamiento de Alegre además tiene la particularidad de que está hecho con una piedra muy diferente, es una piedra muy dura, es una piedra caliza. Las otras son una piedra mucho más fácil de trabajar. Y este también lo hizo Manuel de Carrera, pero por la mitad del presupuesto, por 50.000 reales, porque el ayuntamiento no tenía dinero, el ayuntamiento de Cristo. La parroquia de Anzuola. El conde Doñati dio 1.000 ducados para levantar la parroquia de Anzuola. Lo recuperó en 10 años, porque recogía los diezmos y primicias de Usarraga y de Anzuola. Tenía el patronazgo, o sea, el derecho a cobrar los diezmos y las primicias. Restauró también el convento de Vidaurreta, restauró también los claustros de las monjas de Vidaurreta. Este convento tiene la particularidad de que aquí apareció el plano constructivo original de la Catedral de Sevilla. La gente no se explica qué hacía el plano en el convento de las monjas de Vidaurreta. La segunda iglesia más grande, con esto acabo ya, la segunda iglesia más grande de Guipúzcoa es la de Tolosa, después del Buen Pastor. Aquí hizo la portada, la torre y la espadaña, por 95.000 reales aproximadamente. Pero ya veis que la obra es monumental. En la Santa María de Tolosa. Bueno, Martín de Bahía Nieto, este tiene un caserío muy especial en la zona de Urrestilla, es el único caserío de Guipúzcoa con 21 bóvedas, actualmente restaurante. Y de esto han hecho un librito precioso, lo ha hecho el historiador de Beasain, Miguel Ángel López, y un arquitecto de Lazcao, de ahí se han sacado los dibujos precisamente, de Donosti, que es Baroja Zalacay. Manuel Martín de Carrera, el más preparado de los Carrera. Este es de la segunda mitad del siglo XVIII. A este, la Academia San Fernando de Madrid, junto a Francisco de Ibero de Azpeitia, les dieron los primeros títulos de arquitecto en papel, pero les dieron sin examen, por la obra que tenían detrás. Hasta entonces no se daban títulos. A partir de ese año ya empezaron, digamos, a hacerse exámenes para darte el título de arquitecto. Hasta entonces eran maestros canteros. Perdón. El diseño del escudo de la Casa Consistorial de Mondragón, como hemos dicho antes, lo hizo Manuel Martín de Carrera, uno de los primeros trabajos que hizo por 6.000 reales. La torre de la iglesia de Azaoraza, junto con una de las campanas, también lo hizo él por 30.000 reales aproximadamente. Y en el Real Seminario de Vergara, una de la Ilustración vasca, los dibujos de la parte superior del Seminario de Vergara también lo hizo él, lo diseñó él, Manuel Martín de Carrera. En Cegama hizo las canalizaciones de agua, hizo la plaza. Los Carrera estaban muy vinculados en Cegama porque la segunda mujer de Martín de Carrera, Isabel de Oro, estaba enterrada en Cegama, aunque era de Idiazábal, y vivió muchos años en Cegama. O sea que tenía mucha vinculación con Cegama. Aquí intentó hacer la torre de Orlicia, pero no la hizo, se la dieron a Ignacio, se la dieron a Francisco de Ibero. Pero él presentó las trazas, los planos, pero al final no le dieron la obra. Cuando se creía que le iban a dar, optaron por la otra solución. O sea que esta, según los libros, esta torre es de Francisco de Ibero. La torre de la parroquia de Oñati, de Manuel Martín de Carrera, como veis, no tiene nada que ver ya con la que estaban haciendo 100 años antes. Reconstruyó la torre parroquial de Cegama, que en su día diseñó Lucas Longa, la diseñó también con Juan de Carrera.
También hizo la parroquia de Valdivia. El monumental Aránzazu, lo antiguo, la iglesia antigua, la antigua hospedería de Aránzazu, y ahora viene una obra monumental de él que es la monumental Habana de Orduña, Manuel Martín de Carrera, también la hizo, junto con las arcadas de una iglesia que hay en la parte derecha de la plaza, que también la diseñó él. Y participó junto con Francisco de Ibero en construir la primera autovía de Francia a Castilla de 20 leguas de longitud. Entre los dos la hicieron, aunque la responsabilidad de la obra la llevaba Francisco de Ibero. Fueron los dos grandes entonces, Francisco de Ibero y Manuel Martín de Carrera. Y esta es, por último ya, esta es la tercera rama de la saga de los Savaría, la que se marchó a Aragón, que tiene obra muy importante allí. He traído solamente dos fotografías. Una es el baldasquino de la iglesia de los Navarros, y la otra es la monumental fachada de la catedral de Tortosa, de la tercera rama de los Savaría, de los que nacieron en Alzaga. Y eso es todo lo que... Tomar un minuto, si queréis hacer alguna pregunta, charlamos.